Hermanos, ¿cómo están? No, como que no tenían ganas de venir. ¿Cómo están? Eso, que se note que no vinieron a fuerzas, que sí tenían ganas de venir. Pues como ya me presenté, mi nombre es Uziel. Estamos pastoreando ya 6 años una congregación allá en Colima. Soy pastor del hermano Israel, ya ustedes lo conocen, y como dije en la mañana, si alguno de ustedes tiene alguna queja, algún comentario, aproveche. Es el tiempo, ¿verdad? Ahí traemos la vara y... no es cierto. Pero es un privilegio para nosotros poder estar aquí con ustedes y compartir este gran día que tenemos como mexicanos, ¿verdad? Me gustaría, antes de comenzar, poner este tiempo en las manos del Señor, este mensaje que vamos a compartir, para que sea Él guiándonos, ¿sale? Perdón, antes de orar, discúlpenme, en la congregación, yo sé que lo dije también en la mañana que compartí, ustedes aquí se hablan mucho de usted. Nosotros prácticamente en la congregación siempre es de tú. Entonces, por lo regular, cuando predico hablando de tú. Y perdón, no espero ofender a nadie, pero es parte de cómo comparto, ¿sale? Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, le damos gracias, Señor. Gracias porque podemos estar aquí una vez más reunidos en esta iglesia local. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que está aquí para poder escuchar la palabra, para poder salir edificados de este lugar. Gracias, Padre eterno y glorioso, por la bendición que usted nos permite de poder convivir unos con otros en esta hermandad, en este día que tenemos como mexicanos, Padre eterno. Le damos gracias, Señor, y le pido que su Espíritu Santo, Señor, pueda ayudarme para poder transmitir la palabra, que sea solamente su palabra hablada, que no le quite ni le ponga. Quiero presentarme ante usted como un obrero aprobado, en el cual no tiene de qué avergonzarse. Le damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, los mexicanos celebramos la independencia el 16 de septiembre para conmemorar el heroísmo de los nativos y criollos que alzaron en armas para liberarse del yugo español, ¿verdad? Los ideales de la independencia que se impusieron en los movimientos de emancipación fueron la libertad, la igualdad para todos los ciudadanos, la abolición de la esclavitud y un establecimiento de un gobierno republicano. La guerra de independencia duró 11 años y se dividió en 4 etapas: iniciación, organización, definición y resistencia. España reconoció oficialmente la independencia de México el 28 de septiembre de 1836. Hermanos, gracias a toda esta lucha que hicieron nuestros antepasados, hoy, gracias a esta lucha, podemos tener el beneficio que tenemos en la Constitución mexicana del artículo 24. El artículo 24 de nuestra Constitución mexicana dice así: toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, y a tener y adoptar, en su caso, esta libertad incluye el derecho de participar individual o colectivamente, tanto en público como en privado, en las ceremonias, devociones o actos de culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penado por la ley. Nadie podrá utilizar los actos públicos de expresión de esta libertad con fines políticos, de proselitismo o de propaganda política. El Congreso no puede dictar leyes que establezca o prohíba religión alguna. Los actos religiosos de culto público se celebran ordinariamente en los templos. Los que extraordinariamente se celebran fuera de estos se sujetarán a la ley reglamentaria. Como podemos ver, gracias a la lucha de la independencia, nosotros tenemos libertad de culto, ¿verdad? Y es por eso que podemos estar aquí reunidos
obviamente estamos en este lugar, pero no nos estamos escondiendo. Yo buscaba, cuando el pastor Jerry me invita a compartir y me dice, hermano, comparte, haznos el favor de compartir algo sobre este día, ¿verdad? Me dice, ¿tienes la libertad? Dije, no, pues estamos sobre este día, ¿verdad? Que sea el Señor quien nos guíe, que es lo que quiere enseñarnos en esta tarde. Yo buscaba los 10 países donde hay más persecución o inclusive es prohibido el cristianismo. Y los 10 principales es Corea del Norte, Somalia, Libia, Eritrea, Yemen, Nigeria, Pakistán, Sudán, Irán y Afganistán. Y con esta pregunta, si le quieres poner un título al mensaje de esta noche, con esta pregunta quiero iniciar. ¿Cómo estás usando tu libertad en México? ¿Cómo estás usando esa libertad en México? Esa libertad religiosa que tú y yo tenemos. ¿Cómo la inviertes? ¿Es provechosa? ¿Se acomoda a tus tiempos? Y es por ello que el tema en el cual nos vamos a enfocar el día de hoy, me gusta predicar a mí expositivamente, pero como lo hice en la mañana y lo voy a hacer en la tarde de hoy, voy a predicar de una forma temática. Y me gustaría que me acompañaran al libro de Nehemías, capítulo 4, versículo del 17 al 18, que es el que leímos. Nehemías capítulo 4, versículo del 17 al 18. Amén. A los que traen celular dicen, sí, amén, no, pues, la Biblia, a ver si es cierto. Ok, Nehemías capítulo 4, versículo 17 al 18, dice: los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra, y en la otra tenían la espada, porque los que edificaban cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Hermanos, si yo sé que muchos de ustedes, o quizás la mayoría, o quizás todos, ya saben la historia de Nehemías, ¿verdad? La historia de Nehemías, pero yo quise agarrar este pasaje porque el libro de Nehemías nos relata un periodo triste, ¿verdad? En la historia de Israel. El pueblo de Dios había sido capturado por el imperio babilónico, después viene el imperio persa y ellos tumban al imperio babilónico, y gran parte de la ciudad de Israel, los muros, habían permanecido en ruinas 150 años. Y algunas veces quisieron reconstruirlas, pero no pudieron hacerlo. No pudieron hacerlo. Simplemente, ¿por qué no pudieron hacerlo? Porque no era su tiempo. Era el tiempo de Dios. Era en el tiempo que Dios las iba a reedificar, estas murallas. La palabra Nehemías quiere decir Jehová consuela. Ese es el significado de Nehemías. Jehová consuela. Entonces, con Nehemías llegaría el consuelo de Dios para su pueblo. Entonces, hermanos, estarás de acuerdo conmigo que llevar a cabo una tarea es agotador. Es muy agotador llevar a cabo una tarea. La mayoría de las veces es muy frustrante, con presiones, mucha presión, que muchas veces esa presión nos desalienta, nos desanima, ¿verdad? Inclusive algunas tareas parecen imposible poder terminarlas. Podemos ver muchas cosas en nuestra contra. A Nehemías, hermanos, a pesar de que estaba el imperio de Israel, había sido ahora capturado por los persas, a Nehemías se le da la libertad de poder reedificar las murallas. Se le da esa libertad de poder reedificar las murallas. Y créelo que Nehemías aprovechó bien esa libertad. La aprovechó muy bien. Y repito, hermanos, ¿cómo estamos usando nosotros la libertad que tenemos en nuestro país? ¿Cómo la estamos aprovechando? Esta libertad que tenemos de poder predicar públicamente, de poder congregarnos al aire libre, ¿cómo la estamos usando? En Nehemías capítulo 1, acompáñenme al libro de Nehemías capítulo 1,
versículo 1, Nehemías 1:1 hasta el 3, vamos a leer. Dice, palabra de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capitán del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y en afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Hermanos, en este escenario nos encontramos con un Nehemías que está interesado en su gente. Podemos encontrar un Nehemías, gracias, que está interesado en su gente, que está interesado en su pueblo. Nehemías tenía un buen lugar. Nehemías era copero. Pero a pesar de que tenía ese buen lugar, él estaba interesado en su pueblo. Y es por ello que él pregunta y dice, ¿cómo están? ¿Cómo están los que han quedado? Y lo que Nehemías recibe no son buenas noticias. El pueblo estaba en graves problemas, con murallas derribadas, sus puertas quemadas, eran una presa fácil para sus enemigos, sin protección. Me imagino a la gente que había quedado ahí desesperada, desubicada, sintiéndose indefensa, deprimida. Y cuando Nehemías pregunta por ellos, dicen, pues no muy bien. Hermanos, a pesar de que tenemos esta libertad en nuestro país, no la estamos pasando muy bien. Hay cosas que se vienen, hay cosas que están, que no pintan muy bien. Pero gracias a Dios seguimos teniendo esta libertad en nuestro país. Esta libertad en Cristo. Hermanos, y cuando Nehemías pregunta por su pueblo, Dios mueve a Nehemías a compasión. Dios mueve a Nehemías a compasión. En el versículo 4, ahí donde estamos leyendo esto, dice, cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné, lloré delante del Dios de los cielos. ¿Cómo actúas tú cuando recibes noticias de tu país? El gobierno. Puro robar, para eso sí están buenos. No sirven para nada, no hacen sus trabajos, no hacen esto, no hacen lo otro. ¿Realmente eres movido a compasión? ¿Sientes compasión por tu iglesia? ¿Sientes compasión por tu estado? ¿Sientes compasión por tu país? ¿Hay compasión? Nehemías preguntó y al recibir esto dice, me senté, lloré e hice duelo por algunos días, ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Romanos capítulo 12, versículo 15 nos dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Nehemías sabía que no era un tiempo para gozarse. Nehemías estaba consciente que era un tiempo de duelo. Su pueblo no la estaba pasando bien. Hermano, y eso nos falta como pueblo de Dios. Nos falta la compasión. ¿Dónde ha quedado la compasión? ¿Por qué ya no somos movidos a compasión? Sí queremos que la gente, quien está a nuestro alrededor, cuando la estamos pasando mal, queremos que ellos se muevan en compasión. Si publico o les digo que estoy enfermo, quiero que los hermanos me hablen, que los hermanos me visiten, que el pastor me llame, que me digan, que me den una ofrenda, una despensa. Que ellos sí muestren compasión. Pero la tuya, ¿dónde ha quedado esa compasión? La palabra compasión quiere decir, escucha bien hermano, la palabra compasión significa invertir lo que sea necesario para aliviar el dolor de otros. Esa es la palabra compasión. Invertir lo que sea necesario para aliviar el dolor de otros.
La pregunta aquí es, no me contestes. ¿Tú estás invirtiendo lo necesario para aliviar el dolor de otros? ¿Realmente lo estás invirtiendo? El matrimonio que está en problemas queriéndose divorciar y estuvimos ahí, ya fuimos y les aconsejamos y están y tú dices, no, ya, yo ya no les voy a decir nada. Si quieren que se divorcien, yo ya hablé mucho con ellos. Yo ya les dije, yo ya no voy a invertir. ¿Ya invertiste lo necesario? No, yo creo que mis hijos ya no tienen lucha. Ya les hablé, ya les dije, no quieren, no otro, yo ya. ¿De verdad ya invertiste lo necesario? ¿Fuiste movido a compasión? ¿O por comodidad dices, ya hasta aquí? La mayoría de las personas que pasan por algún divorcio, cuando les dices, ¿por qué te divorciaste? ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste? Algunos de ellos te pueden responder, es que no era lo que esperaba. Y ese es el gran problema. Que te casas esperando todo. Te casas esperando y no invirtiendo, no dando. El mismo Señor Jesucristo lo dijo, es mejor dar que recibir. Es mejor dar que recibir. El problema con muchas congregaciones, hermanos, es que ya solo están esperando recibir y no dar, no invertir. La compasión ya no existe en la iglesia y es triste. Bueno, estoy exagerando, ¿no? Pero ¿dónde está la compasión de los hermanos? Lo decía en la mañana, cuando te ves que un hermano tiene una semana, 2 semanas, 3 semanas, un mes que no asiste. ¿Dónde está tu compasión? Llamarle, preguntarle, ¿estás bien? ¿Qué pasa? ¿Por qué no asistes? ¿Por qué vienes un domingo sí y 3 no? ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Por qué te veo tan apático en las cosas del Señor? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 7. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 7 dice, pero el que tiene bienes en este mundo y ve tener a su hermano necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Cuando vemos que nuestros hermanos tienen alguna necesidad, lo más fácil, hermanos, es decirle, voy a estar orando por ti. Eso es lo más fácil. Pero si el Señor te lo está poniendo ahí con esa necesidad, es quizás para que tú y yo apoyemos. Hermanos, pero ¿por qué hemos sido tan egoístas? Solo pensando en nosotros mismos. Te voy a poner a analizar un poquito. Analízalo. Cuando oras, cuando te pones a orar, ¿tus oraciones son más enfocadas en tus necesidades o en las necesidades de los demás? Señor, te pido por mí, por mí, por mí, por mí, por mí. Ay, por la iglesia. ¿Cómo son tus oraciones? ¿Tus oraciones están siendo egoístas? ¿Solo pensando en nosotros y no en los demás? ¿Cómo era Nehemías? Nehemías, al ser movido en compasión, dice ahí, regresemos ahí a Nehemías capítulo 1, versículo 4. Nehemías 1, 4. Dice, cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días, ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Hermanos, cuando Nehemías escuchó estas palabras, cuando Nehemías escuchó no buenas noticias de su pueblo, de su familia, de sus hermanos, Nehemías no agarró de pretexto para irse a tomar con sus amigos. Hay algunos hermanos en la congregación que me dicen sus esposas, pastor, dice que ayer mi esposo
No llegó a la casa. Llegó bien tomado. ¿Cómo? ¿Sí? A ver, déjame hablarle. O ya lo veo. Oye, ¿qué pasó? Ah, pastor, es que ahorita ando bien presionado. Y esto y lo otro. Y fui a echarme unas cervezas para olvidarme. ¿Olvidarte de qué? ¿Olvidarte de qué? ¿Por qué no mejor dedicaste ese tiempo a la oración y a la lectura de la palabra? ¿Olvidarte de qué? Hermanos, Nehemías fue un hombre de oración. Fue un hombre de oración. Nehemías, al ver estas necesidades que tenía su pueblo, al verlas, Nehemías no fue primeramente con el rey. No fue a contarle al rey. Aunque tenía la oportunidad, era el copero del rey, aunque estaba cerca del rey, el primero fue al Señor. ¿Con quién vas tú primero? Mujeres, cuando discutes con tu marido, ¿con quién vas primero? ¿Con tu mamá? Es por eso que tu mamá no puede ver ni en pintura al marido. O varón, vas con tu mamá y ya ves cómo es mi esposa. ¿Con el pastor? Cuando vienen conmigo le digo, ¿ya oraste? No, pues ora. Ora al Señor. Ponte a estudiar. Ahí está la palabra revelada en la Biblia. Nehemías oró, fue delante del Señor. Nehemías, al tener esta respuesta, no dijo, no, yo no quiero leer ni orar, estoy muy triste, no quiero hacerlo. Al contrario, fue al Señor. Hermanos, ¿por qué cuando pasamos por algún desánimo, por alguna prueba, por alguna tribulación, por qué tendemos a alejarnos del Señor? Ya no quiero orar, ya no quiero leer, ya no quiero ir a la iglesia, ya no quiero. Es cuando más. Dice la palabra de Dios que cuando Jesús estaba pasando por agonía en el Getsemaní, dice, oraba más intensamente. Oraba más intensamente. Hermanos, y prestemos atención a la oración de Nehemías en el versículo 5. Nehemías 1:5 dice, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia de los que le aman y guardan sus mandamientos, esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. ¿Por qué cuando escuchamos noticias de México decimos, esos mexicanos? Si tú estás incluido ahí. Si tú estás incluido. Es que esos gobiernos. Pues tenemos el gobierno que merecemos. Tenemos el gobierno que merecemos. Dice, versículo 7, en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí, guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, allí os recogeré y os traeré al lugar que os escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con gran poder, con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Y podemos notar la oración de Nehemías, hermanos. Comienza a exaltar el nombre del Señor. Exaltar el nombre del Señor. Pero entonces ya vimos dos cualidades de Nehemías. Nehemías. Uno, fue movido a compasión.
Dos, era un hombre de oración. Era un hombre de oración. Hermanos, y cuando nosotros somos movidos a compasión y cuando nosotros somos hombres y mujeres de oración, Dios respalda su obra. Dios respalda su obra. Cuando nosotros exponemos nuestras peticiones delante de Dios, muchas veces sin decirlo a los demás, el Señor respalda su obra. Mira, te voy a contar algo. Hace ya algunos 20 años, yo estudiaba aquí en Guadalajara, en un instituto bíblico. No estudiaba con el hermano Jerry, sino en otro instituto bíblico. Y en el instituto bíblico que yo estaba, pues realmente teníamos que trabajar para poder sustentarnos, un hermano y yo que estábamos. Y por cuando yo me vine a estudiar, yo tenía 18 años. Tenía 18 años, entonces cuando me voy a estudiar, mis papás me dijeron, si tú te quieres ir a estudiar a Guadalajara, en Colima no había institutos bíblicos, si tú te quieres ir a estudiar a Guadalajara, nosotros no podemos pagar nada. Entonces nosotros oramos, si era del Señor que nos viniéramos para acá, oramos, lo expusimos a algunos hermanos de la iglesia y Dios empezó a acomodar las cosas. El Señor nos abrió puertas aquí, unas personas que nos adoptaron a estar aquí. Obviamente pagábamos renta, pues teníamos que trabajar para poder sustentar nuestros gastos, porque mis papás no me mandaban dinero. Entonces yo tenía 18 años. Trabajé de muchas cosas aquí en Guadalajara. Y entonces hubo un tiempo que, esto lo he contado, yo ya no tenía zapatos. Nomás tenía un par de tenis. Y los tenis los traía siempre bien rotos ya. Entonces, mi compañero que me había venido con él, yo calzaba del 8, él calzaba del 7. Entonces, pues no, él sí tenía más zapatos, pero pues no me quedaban. Entonces, yo una vez, pues ya mis zapatos muy rotos por la parte de abajo, entonces yo cortaba pedazos de cartón y les ponía ahí en la suela. Y entonces, yo decía, ¿por qué la congregación no nos apoya si estamos estudiando, estamos acá, ni viendo las necesidades? Yo dije, pero tengo a Dios. Pues es a Dios a quien le puedo pedir. Me acuerdo que me puse a orar, Señor, tú sabes mis necesidades. Ahora sí, literal, sabes que no tengo ni zapatos. Y resulta que el siguiente día íbamos caminando, mi amigo y yo, porque no teníamos ni para el camión, para podernos ir del departamento al instituto. Y pues ya sentía yo que el cartoncito ya se había roto. Y entonces en eso recibo una llamada de mi hermano, que en aquel entonces pues llamar era todavía caro, no como ahorita, ¿verdad? Y me dice, mi hermano no creyente, y me habla y me dice, oye, ¿cómo estás? Y yo le digo, pues bien, aquí estamos. Me dice, fíjate que, no sé, pues no creyente, él, ¿verdad? Me dice, no sé, pero yo solamente ayer en la noche me acosté y sentí algo, y dije, déjale hablar a mi hermano para ver cómo estás. Tampoco mi hermano era de muchos recursos. Me dice, fíjate que me salió un trabajo y quiero mandarte dinero. ¿Dónde te los puedo enviar? Ahorita te los envío. Ya, pues en aquel entonces nada más se enviaba por Electra, no es como ahorita. No, pues en Electra. Y no, pues ahí te los deposito. Pues fui y me compré mis zapatos, hermanos. Exactamente me depositó 250 pesos. Y fui y me compré mis tenis. Y es ahí donde yo pude ver, dije, Dios suple nuestras necesidades. Dios respalda su obra. Dios aquí nos mantuvo. Aquí nos mantuvo. Al pastor que nosotros ahora le rendimos cuentas, o el pastor con el cual estamos, que es nuestro pastor, él sin conocernos nos abrió las puertas de su casa. Una vez platicamos con él y dijo, ¿qué hacen aquí? Estudiamos en un instituto bíblico. Y él se puso a orar al Señor, y un día nos dijo, no, yo les quiero dar hospedaje en mi casa. Yo les voy a dar comida, techo, todo. Lo único que les digo es que vengan y me apoyen aquí en la obra. Es una congregación muy pequeña. El Señor respalda su obra, hermanos. Entonces, podemos ver, pasemos al capítulo 2, voy un poquito más rápido. Nehemías, capítulo 2, versículo del 1 al 8. Cómo el Señor respalda su obra.
cómo el Señor mueve a compasión a Nehemías. Nehemías es un hombre de oración. Dice Nehemías 2, dice, sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Atarjerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mi padre, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Fíjate cómo el rey le dice, ¿qué quieres, Nehemías? ¿Qué quieres? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje? ¿Cuándo volverás? Y agradó el rey enviarme después de que yo le señalé el tiempo. Además dije el rey, si al rey le place, que me den cartas para los gobernadores al otro lado del río para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera, para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Hermano, ¿sabes por qué tú y yo tenemos esta libertad en México? Porque al Señor le place. Según su benéfica mano. ¿Por qué nosotros sí y otros países no? Pero repito, hermano, ¿cómo estamos usando esta libertad? El rey le dijo, tienes la libertad, te doy el permiso, ve y hazlo. ¿Cómo lo estamos usando, hermanos? ¿Cómo estamos actuando? ¿Cuánto va a durar tu viaje? Como el rey le preguntó a Nehemías, ¿cuánto va a durar tu viaje? ¿Cuánto va a durar tu viaje en esta vida? ¿En qué la estamos invirtiendo? Ahorita platicaba con el hermano Jerry en lo que me daba el tour. Aquí me decía que checó y analizó unas cosas y vio cuánto tiempo estaba invirtiendo en algo que no era de Dios. Sopesó. ¿Cuánto tiempo estoy invirtiendo aquí? Hermano, ¿cuánto tiempo le invertimos al celular? Al Facebook, a las redes. ¿Cuánto tiempo? Yo hago este cálculo con los hermanos de la congregación y le digo, a ver, para los que nada más vienen los domingos, al mes vienes, vamos a ponerlo 2 horas, vienes 8 horas al mes, ¿verdad? Al año, 96. ¿Cuántos días son? 4 días aproximadamente, por esas 96 horas. No tienen que decirme lo exacto. En todo un año dedicas 4 días al Señor. 4 días al Señor. Si es que vienes todos los domingos. ¿En qué estamos invirtiendo nuestro tiempo? ¿En qué estamos invirtiendo nuestra libertad? Nehemías, cuando tuvo esta libertad que el rey le había dado, Nehemías actuó en lo que Dios había puesto en su corazón. Él sabía que no tenía tiempo que perder, hermanos. Hermanos, aprovechemos el tiempo. El apóstol Pablo dijo, los días son malos. Ahorita tenemos libertad. Mañana no la sabemos, hermanos. Con todos estos movimientos que se están viniendo, con todas estas ideologías que se están viniendo,
No sabemos cuánta libertad nos queda, hermanos. ¿Cómo estamos aprovechando el tiempo? Fíjate, Nehemías capítulo 2, versículo 11 al 12. Podemos ver cómo Nehemías utilizó esta libertad. Nehemías 2, 11 al 12 dice: llegué pues a Jerusalén, y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Hermanos, él sabía que no tenía tiempo que perder y necesitaba actuar en la libertad que Dios le había dado. Y si tú y yo estamos en este país con esta libertad, hermanos, no perdamos el tiempo. De verdad, no perdamos el tiempo. Y Nehemías hace un llamado al pueblo para reedificar los muros. Para reedificar los muros. Hermanos, yo no sé, no he platicado esto con el pastor Jerry, pero el sábado el hermano Jerry está haciendo un llamado que van a ir a evangelizar. ¿Cuántos van a ir? No levantes tu mano. ¿Cuántos van a ir? ¿Cuántos? No, yo no, pastor, ese día no puedo. Es el día que no puedo. A la oración. ¿Cuántos asisten a la oración? Hermano, te la voy a poner más fácil. ¿Por qué no llegas puntual al servicio? ¿Por qué? Si la reunión empieza a las 7, ¿por qué no llegas a las 7? ¿Por qué tomas el tiempo de la alabanza, el tiempo de la adoración al Señor? ¿Por qué lo tomas como el tiempo de mi llegada? ¿Por qué? ¿Por qué no vas al cine y vas media hora que ya haya empezado la película? ¿Por qué? No dices, voy a ir al cine, media hora más tarde de lo que empieza. Dices, no. Hay que llegar hasta ver los cortos para ver cuáles siguen y cuáles vamos a ver después. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué somos así con el Señor? ¿Por qué los pastores nos tenemos que acostumbrar a decir, vamos a empezar con los 7 o los 8, ya luego que se vayan añadiendo? ¿Por qué? Nosotros en la congregación, todos aquellos que tienen un ministerio, tienen que estar en la oración. La oración empieza a las 8:45 de la mañana, el servicio empieza a las 9:30. Si no puedes ser fiel en orar, ¿vas a ser fiel en un ministerio? ¿En qué estamos aprovechando la libertad, hermanos? El apóstol Pablo dijo, sed imitadores de mí, como yo soy de Cristo. Hermanos, yo no veo, no lo vamos a leer por el tiempo, pero si tú te dejo de tarea que tú lo leas, el capítulo 3 de Nehemías, yo no veo en el capítulo 3 a hombres quejándose. Yo no veo en el capítulo 3 a hombres quejándose. Hermanos, el trabajo de albañilería es pesado. ¿Alguien de aquí es albañil? No. No me dejará mentir. Otro, dos. Gloria a Dios por sus vidas. Yo siempre cuando hace mucho calor, siempre le decía al hermano Jerry, siempre se me viene en la mente los albañiles y digo, ay no. Porque yo trabajé 2 años de ayudante de albañil. Y es duro. Las ampollas, los marrazos que te das. Como que si te hubiesen agarrado a patadas. Hermanos, y estos hermanos empezaron a edificar los muros sin importar el trabajo que tuvieran que hacer. Por eso te digo, te lo dejo de tarea. Los sacerdotes, los que tenían el oficio de sacerdotes, la empezaron a hacer de carpinteros. Empezaron a hacer las puertas de madera.
El mismo capítulo 3 dice que Jonanías, fabricante de perfumes, reconstruyó parte de la muralla. ¿Qué tiene que ver el que hace perfumes con hacer mezcla? Nada. Pero él no dijo, no, eso no es lo mío. Eso no es lo mío. Yo perfumito. Si alguien huele mal por estar trabajando, yo mejor le doy perfume. No. Él se metió a trabajar haciendo mezcla. Los fabricantes de objetos de plata y comerciantes, la plata, los que hacían plata, trabajando en la muralla. No veo hombres llorando. No veo hombres poniendo peros. Es que eso no es para mí. Yo no sé cómo se hace. Nadie de ellos tenía esa profesión de albañil. Pero estaban reconstruyendo las murallas. Sabían que tenían un tiempo de libertad para poder reconstruir, para poder reedificar, y no dejarían pasar ese tiempo. No podían desperdiciar ese tiempo. Hermanos, dicen los pastores o los diáconos, hermanos, se necesitan hermanos para el ministerio de los niños. Se necesitan hermanos para una nueva misión. Se necesita una ofrenda. Se necesita limpiar. Se necesita abrir una obra. ¿Y tú? Sigues haciendo el perfume. Ándale, mi amor. En la mañana lo hablamos, hermanos. El yugo desigual en el matrimonio. Ándale, mi amor, vamos, mira. Yo no, tú sabes que eso a mí no me gusta. Yo voy porque tú me obligas a ir. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué tenemos que esperar que los ministerios se acomoden a lo que nosotros se nos da? Cuando Nehemías nos enseña que los que tenían un oficio se adaptaban a la necesidad que había en el pueblo. Oiga, pastor, ¿y no tendrá algo así como mejor como predicar? Algo así como mejor de predicar. Eso sí se me da, me gusta que me vean. ¿No tendrá algo así? Pastor, ¿no tendrá algo más fácil? Porque eso está complicado. No, hermanos. A las necesidades de la iglesia. Hermanos, somos llamados a reedificar. Manos a la obra, hermanos. Aprovechemos la libertad que tenemos en nuestro país. No perdamos el tiempo, hermanos. Lo digo muy en lo personal. Muy en lo personal. Nos queda poca libertad, hermanos, como iglesia. Los tiempos son malos. La noche está avanzada. ¿Qué vamos a hacer? Pero ¿sabes qué, hermano? Te tengo noticias. No todos van a querer apoyar en la obra de Dios. No todos van a querer apoyar. Para algunos esto será indiferente. En Nehemías capítulo 3, versículo 5, nada más vamos a leer ahí. Nehemías capítulo 3, versículo 5. Ya casi estamos sobre el final, Nehemías 3:5. Dice: e inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su Señor. Hubo unos que dijeron: yo no. Que lo hagan otros. Yo no. Hermano, ¿sabes qué es lo contrario a la compasión? La indiferencia. Lo contrario a la compasión es la indiferencia. Indiferencia quiere decir que no muestras interés o afecto por alguien o algo. Para sus grandes, y esta palabra grande son para sus líderes, los primeros que deberían de estar ahí para poner el ejemplo, mostraron indiferencia y dijeron: nosotros no. Y esa palabra prestar es entrar. No eran personas entronas, no quisieron entrarle. No quisieron entrar a edificar los muros. Ellos podían hacerlo, ellos podían ayudar, pero no lo hicieron.
solamente estaban de espectadores en la obra de Dios. Mira cómo le quedó el que hace perfumes, bien chueca la barda. La mezcla, ponle más cemento. Mira nomás, toda desplomada. ¿Cuánto espectador no hay en la iglesia de Cristo? Si yo estuviera haciendo eso, yo lo haría mejor. Yo lo haría mejor. ¿Y por qué no le entras? ¿Por qué no le entras? Porque de las trincheras es más fácil. ¿Sabes qué es una trinchera? Una trinchera es donde se ponía el soldado, se escondía y desde ahí disparaba mientras los demás avanzaban. Así hay muchos cristianos dentro de la trinchera, pero en lugar de disparar al enemigo, le disparan al mismo cristiano que va avanzando. Indiferencia, hermanos. ¿Sabes cuántas personas, y yo creo que también el hermano Jerry, no hemos platicado, pero ¿sabes cuántas personas no llegan a la congregación diciendo que en otras congregaciones no los cuidaban, no les enseñaban, que pobrecitos, los maltrataban, y cuando llegan a la congregación dices, pues ven, está bien, ven. Yo siempre les digo, ven 2, 3 meses, conócenos, ora, y si es donde el Señor te quiere, adelante. Y a veces esos 3 meses son suficientes, hermanos, para ver cuánta indiferencia tienen hacia los santos. Cuánta indiferencia. Puros pretextos. Pretextos, pretextos, pretextos. Pero ¿sabes qué, hermano? En Efesios capítulo 2, versículo 19. En Efesios 2, capítulo 19, Pablo dice algo muy claro. Efesios 2, 19. Y de esto que dice Pablo vamos a agarrar un principio. Pablo dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Hermanos, la palabra extranjeros, de aquí vamos a agarrar este principio. Cuando Pablo pone la palabra extranjero, viene de una palabra que es xenoi, en el griego, xenoi. Y esta palabra es de alguien que solamente estaba de paso en la ciudad. Y los extranjeros no eran muy bien vistos. Llegaba un extranjero y decían, este no se conoce. A ver, ¿de dónde viene? ¿Qué quiere? ¿Qué hace? Es como cuando alguien llega a la congregación y dices, este no, es nuevo, ¿verdad? Le echas ojo. Extranjero, de paso, nada más. Pero también Pablo usa una palabra que es advenedizo. Esa palabra advenedizo era una persona, es un residente extranjero. Uno que vivía en un lugar, pero que no ha sido nacionalizado. ¿Y por qué no ha sido nacionalizado? Porque simplemente estaba viviendo habitualmente en ese lugar. Nada más. Por un tiempo. No era parte de esa ciudad. Nada más estaba por un tiempo. Pero también Pablo menciona a los conciudadanos. Y esos conciudadanos son aquellos que poseen la misma ciudadanía. Hermanos, agarrando este pasaje y el significado de cada una de estas palabras, lo voy a aplicar a la iglesia de Cristo. En la iglesia de Cristo en las congregaciones hay visitantes o extranjeros, advenedizos y conciudadanos. ¿Quiénes son los extranjeros? Los extranjeros son aquellos que van 3 domingos no, 1 sí. 2 meses no, 2 domingos sí. O sea, van y visitan. Son visitantes nada más. Llegan a visitar la congregación. Nada más, son visitantes. Visitan. Hermano, ya no lo habíamos visto. Pues ya ve, hermano, el trabajo, esto y lo otro. Estábamos ocupados, pero ya nos dimos un tiempo. Aquí estamos.
vengo a visitarlos. Correcto, vienes a visitarnos. Pero los advenedizos, esos hermanos, los advenedizos sí son los que asisten más, están más constantemente. Los advenedizos les gusta el mensaje, les gusta la palabra, pero no los comprometas con nada en la iglesia. A mí me gusta venir, me gusta escuchar, me gusta que me laven los pies. ¿Sabes a lo que me refiero, no? Cuando me laven los pies, me gusta escuchar la palabra, estar aquí, pero no me comprometas con nada. Evangelizar, no, yo no puedo. Esto, no, yo no puedo. Esto, yo no puedo. Esto, yo no puedo. Nada más es advenedizo. Y advenedizo está habitualmente en ese lugar, pero no se siente parte. Por eso no se compromete. Porque estar involucrado y comprometido no es lo mismo. ¿Te sabes la historia de la gallina y el puerco? Que le dice la gallina al puerco: oye, puerco, me han dicho que tú eres un hombre de negocios. Y dice el puerco: pues sí. ¿Qué te parece, puerco, si tú y yo ponemos un restaurante? Y le dice el puerco: pues me late. Un restaurante en grande, tú y yo, el puerco y la gallina. Pues sí, me late. Yo sé que lo vamos a prosperar. Sí. Y le dice el puerco: ¿pero qué vamos a vender? Y le dice la gallina: pues yo creo que podemos vender huevos con tocino, huevos con jamón, huevos con... Y le dice: no, espérame. Yo no le entro. Y le dice: ¿por qué? Porque tú solamente estás involucrado y yo voy a estar comprometido. Una persona que se compromete es dar su vida. Tú solamente vas a venir, poner aquí el huevo y te vas. Y yo voy a dar mi vida. Alguien que es conciudadano da la vida, hermanos. Está comprometido. Está comprometido. No solamente involucrado. Saben cuál es su iglesia. Saben que han sido llamados a reedificar las murallas. Ellos siguen los pasos de su Señor. Saben quién es su familia de la fe. Ellos saben que en ese lugar se les dará cuidado, disciplina, tendrán comunión, crecimiento en amor, edificación mutua unos con otros. No están involucrados, están comprometidos. La pregunta aquí es, hermano, ¿qué eres? ¿Extranjero? ¿Advenedizo? ¿O conciudadano? No, pastor, yo soy conciudadano. Demos un testimonio públicamente de quiénes somos. ¿En qué comunidad estamos? ¿Qué es una comunidad, hermanos? Un conjunto de personas que viven juntas bajo ciertas reglas y que tienen los mismos intereses. Y si tenemos el mismo interés, no mostremos indiferencia. No mostremos indiferencia. Hermanos, a los visitantes y a los advenedizos les gusta que el pastor los busque, les llame, que les muestre interés, que muestren compasión por ellos, pero ellos no muestran interés ni por la iglesia, ni por su estado, ni por su país. No lo hacen. Hermanos, ¿cómo estamos aprovechando este tiempo? ¿Cómo estamos aprovechando la libertad que tenemos en Cristo y la libertad que tenemos en nuestro país? ¿Vas a reedificar? Me gustaría que en esta noche, hermanos, si eres extranjero, te arrepientas. Pidas perdón al Señor. Si eres advenedizo, diga: Señor, perdóname. Yo no quiero vivir ni como extranjero ni como advenedizo. Yo quiero ser un conciudadano.
con los santos. Y quiero aprovechar bien la libertad que me has dado en Cristo y en mi país. Dios les bendiga, hermanos.